Hola, hola, hola. Comenzamos un nuevo tema, el del pirrol tiofenofurano, aunque debería haberlo llamado heterociclos de 5 miembros, pero bueno, los tres heterociclos fundamentales son precisamente estos, el pirrol tiofenofurano, y por eso decidí ponerle ese título. Y en este tema, bueno, de momento en este vídeo tan solamente vamos a hablar del temario que vamos a desarrollar en la lista de reproducción. Y el primer punto que vamos a tratar en el primer vídeo del tema es la aromaticidad. Estos heterociclos, tanto el pirrol, que, bueno, por cierto, vamos a ir dibujándolos para ver qué heterociclos hay que estudiar, el pirrol, heterociclo de 5 miembros con heteroátomo nitrógeno, así como el tiofeno y el furano. El tiofeno es el heterociclo con azufre, y el furano, que es el heterociclo con oxígeno. Pues todos ellos son aromáticos, todos ellos cumplen las reglas de Huckel, son sistemas planos, conjugados y con 6 electrones pi, en los que para obtenerlos hay que contar el par libre del heteroátomo. Este par libre está involucrado en la aromaticidad, eso hace que no sea un par básico, no se protona, no debemos nunca hacer esto. No se va a protonar ni tampoco va a actuar como nucleófilo porque está involucrado en la deslocalización, en la aromaticidad. Por ejemplo, el tiofeno tiene un par aromático y otro par que no lo es. El par de afuera, el que dibuja afuera, es un par que podría en principio atacar al protón y ser básico y nucleófilo, pero tiene un comportamiento muy débil en ese sentido, de manera que el propio anillo es más básico que el azufre y se protona en el anillo. En presencia de medio ácido protona en el anillo. El par que he pintado interior es un par aromático también deslocalizado, pues para que el tiofeno presente aromaticidad. El furano pues nos pasa lo mismo, tiene un par aromático y el otro par no, que lo situamos fuera por costumbre, tradición. Bueno, el par aromático se coloca en el interior del anillo y el par no aromático se coloca en el exterior. Por tanto, vamos a hablar un poco de la aromaticidad de estos sistemas, quién es más aromático, bueno, el orden de aromaticidad y la causa, ¿no?, de que tengan este comportamiento aromático. Después vamos a ver la acidez. La acidez de estos heterociclos, pues bueno, por ejemplo, en el caso del pirrol tenemos un pKa en torno a 17 en este hidrógeno. Es un hidrógeno ácido que podemos arrancar con bases fuertes, bases, bueno, no hace falta que sean muy fuertes, la propia sosa podría ir desprotonándolo, su pKa anda por ahí, es similar al de él, pero bueno, sí, hidruros de sodio, de potasio, amiduros, desprotonan el hidrógeno ácido del pirrol. El tiofeno y furano, por el contrario, como puedes observar, pues no presentan ese tipo de hidrógeno, no tienen hidrógeno en el heteroátomo, y lo que sí presentan son hidrógenos mucho menos ácidos en la posición 2 del anillo. En la posición 2 tenemos hidrógenos que con bases muy fuertes, como por ejemplo el butil-litio, somos capaces de arrancar formando ahí organolíticos que tienen un buen carácter nucleófilo. Y llega la reacción estrella, que es la sustitución electrófila. Estos heterociclos dan la SE muy bien, es la mejor reacción que dan porque son heterociclos de la familia de los pi excedentes. ¿Qué significa pi excedentes? Tienen una densidad electrónica superior a la del benceno al tener 6 electrones pi deslocalizados en el anillo frente a 5 átomos. Por tanto, a cada átomo de carbono le corresponde más de un electrón pi de media, y eso los convierte en buenísimos nucleófilos que atacan fácilmente a una gran variedad de electrófilos. Esto también puede plantear algunos problemas porque fácilmente atacan al protón, y eso puede iniciar un tipo de reacción que en el caso, por ejemplo, del pirrol conduce a la polimerización, a la formación de gomas, como consecuencia de que las moléculas de pirrol se unen unas a otras y generan cadenas, es decir, producen un polímero. En el caso del furano no es la polimerización el problema que tienen en medios ácidos, sino la apertura del anillo. El furano tiende a romper, a abrir el anillo. Entonces, bueno, son muy reactivos, hay que tener precaución con los ácidos, con los medios ácidos, porque pueden afectar o afectan a estos heterociclos, y tenemos reacciones de todo tipo de sustitución electrófila, desde reacciones de nitración, de sulfonación, de halogenación, y nuevas reacciones que no conocemos, que nunca hemos visto, como la famosa reacción, la reacción de Bills-Meyer, formilación de Bills-Meyer para introducir grupo formilo en el anillo, en los anillos, la
la reacción de Mannich para introducir un grupo aminometil, o incluso reacciones de alquilación o bueno, reacciones de acilación, que también se pueden llevar a cabo fácilmente porque son muy reactivos. Entonces en condiciones determinadas se pueden alquilar o acilar, y en muchos casos el gran problema no es que reaccionen mal, todo lo contrario, reaccionan demasiado bien y entonces producen reacciones de polialogenación, de polialquilación. Esa puede ser un poco el defecto que tienen estos sistemas, el parar, ¿no? El parar la reacción. La reacción de litiación, pues bueno, se produce en todos estos heterociclos pues a partir de un compuesto halogenado, de un derivado halogenado. Cuando lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con butil litio a una temperatura baja, pues podemos litiar fácilmente el heterociclo, lo que permite el ataque a electrófilos carbonados, a gran variedad de electrófilos carbonados, desde alcanos que no tengan hidrógeno beta para que no se produzca eliminación, porque esta especie es muy básica, este organometálico, ataque pues a cetonas, aldehídos, a epóxidos, incluso el ataque a nitrilos, a la formamida. Es decir, tenemos gran variedad de posibilidades que surgen de la nitración del anillo. La adición y sustitución nucleófila, las reacciones de AN y SN, pues son completamente minoritarias, son reacciones de nula importancia en este tipo de heterociclos, puesto que debido a su carácter pi excedente, ellos son buenos nucleófilos, atacan a electrófilos, pero no se dejan atacar por nucleófilos, de manera que no vamos a tener reacciones de adición nucleófila, no vamos a tener reacciones de adición, y las reacciones de sustitución nucleófila pues van a ser también muy específicas. Por ejemplo, pues un furano con un bromo, por ejemplo, en 2 y un nitro en 5 podría dar una reacción de sustitución nucleófila por ataque de un nucleófilo sobre el carbono del bromo, que permite llevar la carga pues hacia el átomo de nitrógeno, porque como vemos la carga no puede ir hacia el heteroátomo ya tiene su octeto completo, no puede recibir más electrones. Entonces estamos ante unos sistemas muy distintos a los que estamos acostumbrados hasta ahora a trabajar, que era la piridina, quinolina, isoquinolina, donde el doble enlace vecino al átomo de nitrógeno permitía volcar la carga, el par libre, sobre el heteroátomo, pero aquí no es posible, de manera que las adiciones y sustituciones pues no se dan en este tipo de sistemas, salvo por ejemplo SNs en casos preparados, ¿no? Y después la aromaticidad de estos heterociclos es bastante variable. Tenemos heterociclos muy aromáticos como el pirrol, tiene una buena aromaticidad, pero heterociclos muy poco aromáticos como el furano. En el primer punto discutiremos por qué ocurre esto. Un heterociclo como el furano es capaz de actuar como dieno en la Diels-Alder. Es decir, el furano es un buen dieno en la reacción de Diels-Alder. No solo reacciona en Diels-Alder, sino también puede reaccionar en 1 o 3 dipolares, en reacciones, en general, reacciones con carbenos, con nitrenos. Es decir, tiene una buena reactividad con diferentes tipos de sustancias, de reactivos, gracias a su baja aromaticidad, que no le impide rompe la aromaticidad sin gran problema, porque es poco aromático y por tanto da reacciones en las que el producto pierde su aromaticidad. No así el pirrol y el tiofeno, que son mucho más aromáticos y no se involucran en este tipo de reacciones. Después, para terminar, pues vamos a comentar un poco las cadenas laterales, algunas cadenas laterales interesantes que pueden tener estos heterociclos, como por ejemplo los grupos, las posiciones vecinas al anillo, podríamos llamarlas bencílicas, con grupos salientes, con tosilos, halógenos. Esto permite la sustitución de este grupo por un nucleófilo que añadamos, pero es un poco especial porque no es una SN2 normal, sino que el propio heterociclo provoca la salida del grupo saliente, saca el grupo saliente y después el nucleófilo ataca. Y hay algunas reacciones especiales, como por ejemplo la apertura del furano en medios ácidos. El furano se puede abrir, como comenté al principio, si lo ponemos en un medio, por ejemplo, de sulfúrico acuoso,
abre sin ningún problema para dar 1,4-dicarbonilos, por ejemplo este dialdehído, y por tanto decimos que los furanos son equivalentes sintéticos de los 1,4-dicarbonilos, ya que un furano en medio ácido se convierte en el 1,4 y al revés también, el 1,4 se convierte en furano en un medio sulfúrico catalítico. Bueno, pues esta es una pequeña introducción al tema que vamos a ir viendo. Vamos a hacer más vídeos de los puntos que hay aquí porque estas sustituciones electrófilas pues tienen varios apartados y no quiero hacerlo todo junto ya que el vídeo sería demasiado largo, así que dedicaremos pues a la reacción de Bliss-Meyer, al menos con la de uno de los heterociclos, un vídeo, la reacción de Mannich otro, y bueno, después lógicamente como hay pequeñas diferencias entre ellos, pues el pirrol lo trabajaremos de forma más específica. Tiófeno y furano veremos algunas diferencias que hay con respecto al pirrol en la SE, pero no nos enrollaremos tanto. Bueno, eso es todo y empezamos con este nuevo tema.